Buenos días. El título del video de hoy es Boricua, entre comillas. Aprende lo que es ser conservador. Y la razón por la cual me dediqué a hacer este video esta mañana es porque estaba viendo una entrevista que le hicieron a Elizabeth Torres y su novio Emmanuel Danan, persona a quien sigo hace bastantes años por YouTube. Una persona muy inteligente. eh, y bueno, ambos son inteligentes, tanto Elizabeth Torres como Emmanuel Danan. Hacen buena pareja, son good looking ambos, así que bueno, bien por ellos. Pero en un programa que yo no sabía que existía, que se llama, le voy a dar el crédito, porque de aquí saco la idea para hacer el video y voy a sacar un segmento al final después de hacer la explicación sobre el conservadurismo. Pero en Bunker TV le hicieron una entrevista a ambos. Y entonces el título que le pusieron fue El conservadurismo criollo está roto. Y dice Elizabeth Torres y Emmanuel Danan en Expertos en Nada, porque ese es el nombre del programa. Y bueno, ciertamente el conservadurismo criollo, o sea, en Puerto Rico, está roto porque no entienden lo que es ser conservador. ¿Verdad? El conservadurismo a nivel internacional tiene alguna que otra diferencia comparado al de Estados Unidos, porque obviamente hay cosas que solo aplican en Estados Unidos y no aplican en otros lugares, pero mayormente hablando es muy similar internacionalmente. Pero en Puerto Rico el conservadurismo se entiende que es, usted es religioso, usted es conservador. Pero dejan fuera el aspecto político. Porque el conservadurismo realmente es un movimiento político en el cual no tan solo hay aspectos de mantener aquello que se sabe que ha funcionado a través de cientos de años a nivel nacional, hablando en caso de Estados Unidos, a nivel social y moral, pero también en aspectos económicos y en aspectos de cómo debe ser ese gobierno. De esto ya yo lo he explicado anteriormente en mis videos, pero como esta vez le estoy dedicando el tiempo principal al conservadurismo, pues para aquellos que me hayan escuchado anteriormente hablar sobre el conservadurismo, eh, y vean que esto no es, o sea, las cosas que ya yo he explicado anteriormente, no son cosas que yo me saqué de la manga, que yo me estoy inventando, pues quiero mostrarles eh, con Brave para que vean que todo aquello que ya yo he mencionado anteriormente es precisamente eso mismo. Y esto va, de nuevo, es un video dedicado a la temática principal de mi video, que es promover las ideas de la libertad que los libertarios de derecha promovemos. Y en el conservadurismo, los libertarios compartimos el aspecto del gobierno limitado y una economía de libre mercado. ¿Verdad? Y como por cierto, como pueden ver, ya estoy de regreso en el lugar donde yo normalmente hago mis videos. Y aquí les quiero mostrar lo que significa el conservadurismo. Presten suma atención, posiblemente yo voy a hacer hincapié en ciertas áreas específicas.
Pero El conservadurismo político en Estados Unidos es una filosofía política y social que busca preservar tradiciones estadounidenses, ideologías políticas conservadoras y un poder gubernamental federal limitado en relación con los estados, conocido como gobierno limitado y derechos de los estados. Aunque no existe una ideología conservadora en el sentido estricto equivalente a la del continente europeo, el conservadurismo estadounidense se entiende como un movimiento social contemporáneo que constituye la base de electores del Partido Republicano. Este movimiento se caracteriza como una reacción contra las ideas del progresismo o del liberalismo cultural. En cuestiones sociales, el conservadurismo estadounidense apoya lo que considera valores cristianos, absolutismo moral, valores familiares tradicionales, excepcionalismo estadounidense y individualismo, y suele oponerse a la eutanasia, el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. También defiende la Segunda Enmienda, el derecho a poseer armas, y apoya la oración en la escuela pública, así como la inclusión de teorías alternativas a la evolución en el currículo escolar para complacer a votantes religiosos. En asuntos migratorios, apoya la restricción de la inmigración y los asilos, mientras que en cuestiones nacionales defiende la defensa nacional, el libre comercio y la protección de la cultura occidental frente a amenazas percibidas como el comunismo y el relativismo moral. En el ámbito económico, los conservadores estadounidenses están a favor del capitalismo, las empresas y un mercado libre, y se oponen a los sindicatos. El movimiento conservador moderno surgió principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, ganando fuerza en las décadas de 1950 y 1960, en respuesta a cambios políticos y sociales como el New Deal, la Guerra Fría, el movimiento por los derechos civiles y la contracultura de los años 60. Líderes influyentes incluyen a Ronald Reagan, William F. Buckley Jr., Barry Goldwater y Newt Gingrich, y figuras intelectuales como Russell Kirk, quien definió 6 lugares comunes del conservadurismo en su obra La mente conservadora. El conservadurismo estadounidense no es un modelo único, sino un conjunto de actitudes políticas y sociales que varían según las facciones internas, como los conservadores fiscales, los conservadores culturales, los neoconservadores y los paleoconservadores, quienes difieren en temas como la inmigración, la política exterior y el papel del Estado. Aunque algunos conservadores son partidarios del libre mercado, existen diferencias en el grado de regulación necesaria para mantener ese mercado. El movimiento también ha sido influenciado por el populismo y cuestiones religiosas, especialmente a través de la derecha cristiana. Ahí generate danzar. Please verify critical facts. Pero que ya está October 24, que no, 2025. Que no tiene nada que ver. Bueno, ya escucharon. Perdón. ¿Por qué me decidí a hacer este video de nuevo? Bueno, porque resulta que cuando estaban en el programa hablando sobre el conservadurismo, tanto Elizabeth Torres como Emanuel Danan, ambas personas que yo sé que saben qué es el conservadurismo, solamente se dedicaron a atacar el aspecto de meter la religión en la política. Porque realmente o sea, de nuevo, ser conservador no quiere decir que usted es religioso. Como usted escuchó ahí, el conservadurismo sí mantiene ciertas cosas que la religión promueve, cosas que son buenas socialmente hablando, pero es más que eso. Y nunca entraron en definirlo. Se quedaron simplemente en decir, bueno, para ser conservador usted no tiene que ser religioso, y meter la religiosidad en los aspectos de gobierno es un error, ¿verdad? Porque sí, porque lo es. O sea, se pueden tomar aspectos, ¿verdad? Como la cuestión de la defensa de la vida, desde que esté dentro del vientre de la mujer, ¿verdad? Porque esto no necesariamente es un aspecto de religiosidad, sino porque se va al aspecto de la defensa de el derecho, que sin ese derecho no hubiese otro, y es el derecho a la vida. El derecho a la vida. De hecho, yo no sé si usted ha escuchado eso que se dice, the right for life, liberty and the pursuit of happiness. El derecho a la vida
La libertad y el usted poder buscar su felicidad. Esa defensa, si no hay vida, si no se defiende la vida, no se defiende, no hay manera de defender más nada en el individuo. Entre esos, las cosas que constitucionalmente hablando defiende al individuo, ¿verdad? Por ende hay que defender la vida. Pero de nuevo, defender la vida no es una cuestión que tenga que ser una cosa religiosa. Es que se va directo a defender los derechos del individuo americano. Y ese individuo empieza a ser individuo desde el punto en que los dos gametos se unen para formar una nueva vida totalmente diferente a la vida de aquella persona que lo lleva dentro de sí, ¿verdad? Y por eso es que en el conservadurismo pues se defiende la vida del ser que está por nacer. Pero cuando yo escuchaba esa hora y 30 y pico de minutos que duró ese programa, volvían como que el individuo, yo no sé si es que el individuo también conocía lo que significaba y quería que saliera de la boca de ambos lo que es el conservadurismo, que es todo aquello que ya acaban de escuchar. Y ellos ambos, dirigidos específicamente por Elizabeth Torres, que fue la que más habló, se iba todo el tiempo por lo mismo. Y se quedó tan cerca, pero yo como que me desesperaba yo. Pero ¿cuándo vas a hablar del aspecto de gobierno pequeño, el aspecto económico de la defensa del libre mercado, de la defensa nacional a sus fronteras, de la defensa de las leyes constitucionales, ¿verdad? Que de nuevo aplican, en este caso hablando a nivel de Estados Unidos? Por eso fue que di la definición cómo aplica a Estados Unidos, porque Puerto Rico es territorio de Estados Unidos, por ende le aplica lo mismo que le aplica nacionalmente al ciudadano americano que nace en los estados. Estas cosas como la segunda enmienda de la Constitución que lo protege a usted para que usted pueda usar un arma para defenderse tanto a usted como a su propiedad privada. Una serie de cosas, ¿verdad? Que definen lo que es el conservadurismo aplicado específicamente a nivel nacional. Y como le aplica a nivel nacional, de nuevo, le aplica al puertorriqueño de a pie y le aplica, aunque no quieran aceptarlo, también al boricua, entre comillas. Pero nunca llegaron a ese punto. Porque yo creo que la intención principal de Elizabeth Torres fue dirigirlo a criticar las posturas religiosas del partido, el único partido de derecha. Porque a pesar de que sí promueven muchas ideas religiosas, también se han dedicado, es el único partido que se ha dedicado a defender el libre mercado, y ese es el Proyecto Dignidad. Pero como ciertamente ese partido está más enfocado en los aspectos religiosos, pues Elizabeth Torres se fue directamente a criticar eso y nunca explicó todo lo demás que tiene que ver realmente con lo que es ser conservador. Y obviamente se puede ver las intenciones de ella de crear un partido nuevo en Puerto Rico que sea conservador. Conservador como lo que realmente significa ser conservador, que no tiene nada que ver con ser religioso, sino que tiene que ver
con todo aquello que ya usted escuchó. Que sí hay cosas que se mantienen o se promueven, que son cosas buenas que se pueden tomar de la religión, sí, pero no, el conservadurismo no es un asunto religioso. Y bueno, pues ese resumen que ha hecho Brave simple y sencillamente puede explicar todo aquello que ya a través de mis videos yo he explicado anteriormente. Ahora, eso sí, quiero terminar este video para que escuchen otra cosa que no tiene que ver con el aspecto del conservadurismo, pero sí tiene que ver con esta cuestión que yo les he dicho también de cómo funcionan los partidos políticos en Puerto Rico. Y quiero que escuchen a una persona que, no siendo puertorriqueño, es argentino, se ha dado cuenta fácilmente de lo mismo que yo he explicado a través de mis videos, pero cosas que aquel que vive en el 100 por 35 posiblemente no se dé cuenta, porque como se le mantiene en esa burbuja informática de 100 por 35, no puede ver las cosas con una mente apartada de esa burbuja, fuera de esa burbuja, y entender cómo son las cosas y cómo se le miente. Y quiero que escuchen de nuevo a Emmanuel Danan para que escuchen esta perspectiva, que es la verdadera perspectiva que todo puertorriqueño de a pie y boricua, entre comillas, debiera entender, pero que no entienden porque los mantienen aparte del conocimiento político internacional que incluye al nacional. Pero sin más que decir, escuchemos. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el tema que más te preocupa de la política de Teslita? ¿Qué te dice el olfato político? ¿Qué has percibido? Que para ustedes va a ser muy difícil tener un gobierno honesto que decida realmente ser estadista o independentista recibiendo fondos de los Estados Unidos. A mí lo que me pasa cuando vengo acá es que no les creo. ¿Por qué van a querer ser un Estado y renunciar a un Estado definitivo, digo, ¿no? Anexado, y renunciar a ciertos privilegios que tienen con el status quo? ¿Y por qué van a querer independizarse y renunciar a ciertos privilegios que tienen en el status quo? Entonces, me pasa que, bueno, hasta hace poco Pierluisi, ¿no? Yo lo escuchaba y decía, este tipo es un mentiroso. Y lo veo al otro, Juan Dalmau, y digo, este es un chanta, un zurdo mentiroso que viene como todo izquierdista con el discurso que quieren escuchar los jóvenes, que pobrecito no leyeron un libro en su vida y les quiere vender la idea, una idea en la que él ni siquiera cree. Y creo que, o sea, en ese sentido, tampoco voy a hablar de honestidad, sino de sincericidio. El sincericidio tiene lo del status quo. No hay honestidad porque en realidad están a favor del status quo, estoy hablando de la clase política, ¿no? Y de los altos comandos, no del militante o del simpatizante, pero ¿sabe cuáles son los privilegios? Entonces tienen ese gran problema ustedes, tienen ese gran problema, que me imagino que se va a necesitar, tanto de un lado como del otro, a una persona con los valores, con un espíritu demasiado fuerte como para no dejarse corromper a la hora de llegar al poder, ¿no? Yo me imagino en el lugar de un estadista. Bueno, llego al poder y voy a hacer que Puerto Rico finalmente voy a luchar para que Puerto Rico finalmente sea un Estado de los Estados Unidos y tengan el derecho que tiene todo ciudadano de los Estados Unidos, por ejemplo, a elegir al presidente de la República, al presidente de la Nación. Y llega y se encuentra con ciertos privilegios que perdería con la estadidad total, ¿no? Ciertos fondos, ciertos negociados que vienen del norte y que capaz están mejor así. Y lo mismo ocurre con yo le decía a modo de chiste también a él, y no cuando venía acá a las fiestas de la calle San Sebastián. Digo, acá está lleno de zurdos que viven de fiesta y, escúchame, van a tener que salir a laburar si quieren la independencia. ¿Tienen en cuenta eso? Lo digo como de broma, ¿no? Pero para traer una postal de cómo se plantea este problema de un lado y del otro. Yo creo que ese es el gran problema que tienen ustedes, que veo muy difícil que un PNP, que un independentista o que un PPD, es el status quo, yo veo muy difícil que les digan la verdad al 100% los políticos de ustedes. Y después, bueno, yo creo que tendría que formarse un movimiento, independientemente de lo político, pero por lo menos desde lo cultural, que represente en Puerto Rico, como tiene que suceder en cada país de Occidente,
para representar el sentido común. El sentido común. Yo tengo que preguntar. Porque, perdón, estuvimos discutiendo acá cuestiones que escapan al sentido común. Sí, no podemos sí. hacer de cuenta que la vida no empieza con la concepción. No podemos hacer de cuenta, después de lo que hemos aprendido a lo largo de la historia, en periodos en los que se ha deshumanizado ya a seres humanos, no podemos hacer de cuenta que un ser humano en gestación no es un ser humano. Necesitamos nuevos valores en la política, en la cultura, en las artes, en la educación, que reivindiquen el sentido común y lo traigan de vuelta a la sociedad. En Puerto Rico, en la Argentina, en todo Occidente. A lo que Bueno, ya ahí escucharon. Y esa es la razón por la cual en Puerto Rico existen estos partidos políticos inventados de los cuales yo les he hablado anteriormente. Porque nos quieren mantener al puertorriqueño de a pie y obviamente al boricua, entre comillas, pero lógicamente, los quieren mantener aislados de la política nacional, de lo nacional, que a diferencia de Guam, donde siendo un territorio que tiene las mismas ventajas y desventajas que tiene Puerto Rico, sus partidos políticos son el republicano y el demócrata. Y debe haber, aunque cuando yo viví por allá nunca vi promoción alguna del mismo, pero debe haber alguno que otro que simpatice con el libertarianismo, ¿verdad? Pero bueno, así es en Guam. Y en Puerto Rico no es así. Porque simple y sencillamente los quieren mantener en esa burbuja de 100 por 35 separados, diciéndoles, mira, yo esto te lo promociono, pero realmente yo quiero eso. No quiero eso. Porque realmente, y esto no es promoción para el estatus territorial de Puerto Rico, pero yo en varios de mis videos les he mencionado sobre los beneficios que tiene ser territorio de Estados Unidos versus un estado. Beneficios que personas como, ay Dios mío, no me acuerdo ahora mismo, el apellido es Paul, no es Logan Paul. Él es el boxeador, ¿verdad? El hermano de Logan Paul. Beneficios que tiene Puerto Rico y ellos aprovechan. Y los políticos de Puerto Rico lo saben. Y es por eso que en Puerto Rico, simple y sencillamente, no existen los partidos políticos nacionales, cosa que ayudaría al puertorriqueño de a pie y al boricua, entre comillas, tal vez porque ese es bastante subnormal, pero tal vez pudiera ayudar al boricua, entre comillas, también entender su realidad política. Pero quieren mantener esa distancia porque realmente les conviene, políticamente hablando, mantener el status quo, que es el estatus territorial, el cual los políticos del Partido Progre Democrático le llaman el ELA, entre comillas. Pero bueno, habiendo dicho eso, si los he informado con este video y los he hecho pensar, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo video.